Yo los voy a invitar que me acompañen, por favor, al capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Vamos a comenzar leyendo algunos versículos, capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Ustedes saben que Jesús mismo, ¿no?, durante su ministerio, al comienzo de su ministerio, en una sinagoga de Nazaret, tomó este pasaje, abrió el rollo, lo leyó en voz alta, llegó hasta un lugar, ahora vemos hasta dónde llegó, y luego cerrando el rollo dijo: hoy ciertamente esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos, y eso le produjo que lo quisieran matar. Porque el Señor en esa ocasión leyó esta porción de la escritura. Miren, vamos al versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Qué hermoso, ¿no? Todo lo que Dios le había mandado a predicar. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y allí cerró el rollo el Señor, ¿no? Porque claro, seguía diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro, eso falta. No sabemos cuánto, pensamos que poco, pero no era el momento todavía. Estará la primera venida del ungido de Jehová. Dice: el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y fíjense cómo dice el versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Un mensaje hermoso, ¿no?, de la palabra del Señor, que nos sale al encuentro con un tema que a lo largo de la Escritura encontramos muchas veces, que es el tema de la restauración. Y me gustaría que nos podamos tomar algunos domingos de aquí en adelante para justamente meditemos juntos y siempre a la luz de la Escritura sobre este camino, vamos a decir, a la restauración. Porque la Biblia nos ha dejado, el Espíritu Santo nos ha dejado mucho material con respecto a esto. Y pienso que lo hizo así porque sabe que en un sentido nosotros los hombres, los seres humanos me refiero, ¿no?, somos expertos en arruinar. Primero en arruinar nuestra vida. Expertos. Los más hábiles. Arruinamos matrimonios, arruinamos hijos, arruinamos amistades, arruinamos salud, arruinamos el medio ambiente, arruinamos negocios, arruinamos planes. Es como que tenemos el potencial de arruinar todo. Pero sin importar qué es lo que hayamos arruinado, lo primero que sin duda arruinamos fue nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque esa ruina es producto del pecado. Y el pecado, lo primero que hace es arruinar nuestra relación con Dios. Nos aleja de Dios, nos coloca bajo su ira, bajo su enojo, bajo su castigo, nos separa de Dios. Así quedó registrado en el libro de Génesis, ¿no?, cuando nos cuenta cómo fue la primera vez que el hombre pecó. Cómo lo primero que se arruinó fue la relación con Dios, ¿no? Y Adán y Eva salen corriendo y se vuelven tejedores de vestidos de hoja de higuera, y salen corriendo a esconderse detrás de un arbusto de Dios. Como si fuera posible esconderse en algún lado de Dios. Del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente.
Pero claro, el pecado arruina esa relación con Dios. Por eso es importante que no olvidemos que lo que nos lleva a vivir en la ruina es el pecado. El pecado propio, primeramente, porque bueno, nos separa de Dios y separados de Dios, nada podemos hacer, así lo dice la Escritura. Pero también, como la Biblia lo muestra y lo expone, nuestro pecado trae consecuencias. Consecuencias eternas, por un lado, ¿no? Aquellos que mueren en sus pecados van a un lugar de condenación por la eternidad. Van al infierno. Pero también hay consecuencias, vamos a llamarlas pasajeras o momentáneas, no sé cómo las querremos llamar, que tienen que ver con las consecuencias que va a traer a nuestra vida y con las que vamos a tener que lidiar. A veces por mucho tiempo, a veces por años, a veces por la vida entera. Consecuencias que el pecado trajo a nuestra vida. Y más de lo que nos gusta reconocer, o más de lo que solemos reconocer, nuestro pecado también tiene la capacidad de arruinar la vida de los que nos rodean. No solo mi vida, sino también la vida de los que nos rodean. Nuestro pecado puede arruinar a otros. Es verdad. Dios me va a pedir cuentas a mí de mi pecado. Lo que me va a condenar a mí va a ser mi pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero que mi pecado trae consecuencias a los que nos rodean, claro. No solo no podemos ignorarlo, sino que no debemos ignorarlo, porque parte de la restauración, parte del camino de restauración es restaurar también esas ruinas antiguas, como leíamos recién. Pero nos gusta creer la mentira, ¿no? La mentira del corazón. O lo hemos dicho, o lo hemos escuchado, o lo hemos pensado. Es mi vida, no le hago mal a nadie. No es verdad. Bueno, que es tu vida, sí, es verdad. Pero que no le haces mal a nadie, no, eso no es verdad. Y la Biblia nos llenó de ejemplos de cómo el pecado de una persona arruinó familias enteras. Generaciones. David, cuando lo veamos a David, preguntémosle, ¿valió la pena, David? ¿Valió la pena llegarse a Betsabé? ¿Matar a Urías? No. No valió la pena. Y probablemente te digas, ¿sabes? Todavía me acuerdo de cuando empecé a gritar, Absalón, Absalón, hijo mío. Tú ya no vienes a mí, mas yo iré a ti. Una familia arruinada por el pecado. Y aunque tenía muchas esposas, llamativamente, David termina solo de viejito durmiendo, no tenía con quién acostarse al lado, y tienen que traer una doncella para que trate de darle un poco de calor. ¿Y tus esposas? Hace años que no nos hablamos. No sé si será lo que pensó Adán y Eva, ¿no? Es mi vida, no le hago mal a nadie, pero das vuelta a la página de Génesis 3, pasás a Génesis 4 y lo que encontrás es a Caín matando a Abel. Y seguís leyendo y lo que ves, ¿qué es? El caos, la destrucción, la ruina, el dolor, la tristeza, la muerte. Versículo tras versículo volvió el caos. Y a Dios comenzando a trabajar para restaurar el orden, con la promesa de esa simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y de allí en adelante, ese Dios que ya había descansado después de la creación comienza a trabajar para restaurar el orden. Entonces comencemos no engañándonos. Nuestro pecado nos arruina a nosotros, pero también arruina a otros. Y es verdad, el pecado de otros también nos arruina a nosotros. ¿Cuántos niños arruinados en su infancia por el pecado de otro que lo abusó, que lo abandonó, que lo violentó? Muchísimos. Personas que desde muy pequeñas ya conocen en su vida la ruina y la destrucción por el pecado de otros. Después van a seguir arruinando su vida por su propio pecado, sin duda.
pero comienzan sus vidas ya arruinadas. Pero dijo que íbamos a hablar de la restauración y estamos hablando de la ruina y del pecado. Es que no podemos hablar de restauración si primero no hablamos de aquello que arruina nuestra vida. Y lo que arruina nuestra vida es el pecado. Lo que arruina todo es el pecado. No sé qué imagen se le viene a la mente a cada uno cuando escucha la palabra restauración, pero difícilmente se nos viene a la mente algo que está en buen estado, algo que está funcionando bien y que es restaurado, sino que pensamos en algo que está arruinado, algo que está descompuesto, algo que está abandonado, siendo restaurado. El domingo pasado el pastor, al cerrar esta serie, o la primera parte de esta serie, al comienzo de la predicación nos habló sobre aquellos que, él decía algo así como torcían algunos pasajes que hablaban de los primeros cristianos, cómo vendían todos sus bienes y lo repartían entre los que tenían necesidad. Él decía, aquellos que tuercen esa escritura para un, me lo anoté para no decirlo al revés, un falso beneficio propio. Un falso beneficio propio porque no se dan cuenta que acarrean condenación para sus vidas. Y dijo, por más que en el momento piensen que las cosas le están saliendo bien, el pecado nunca sale bien. Y es hora de que nosotros también creamos que esto es verdad. Porque si vamos a hablar de restauración, pero no creemos lo que la Escritura nos dice y nos advierte con respecto al pecado, vamos a edificar 2 ladrillos, vamos a tirarlo. Vamos a edificar 3 ladrillos, vamos a tirarlo. Porque el pecado nunca sale bien. Y si hay un libro de la Biblia que el Espíritu Santo inspiró para dejarnos claramente establecido que el pecado nunca sale bien y que trae consecuencias, ese es el libro de Lamentaciones. Yo los invito a que lo vayan buscando en sus Biblias. Está justo después del profeta Jeremías. No vamos a hacer un estudio de Lamentaciones. Pero antes de pasar esos pasajes que nos hablan de la restauración o el camino a la restauración, quería que leamos algunos versículos de Lamentaciones porque a través de este libro Dios nos permite ver desde los ojos del poeta, se piensa que fue su autor Jeremías, ¿no? Nos deja ver la destrucción, la ruina, el dolor, la tristeza, la agonía, la muerte, el sufrimiento que el pecado trajo a la nación de Judá, al reino de Judá. Aquí encontramos el relato inspirado de uno de los eventos más traumáticos que la nación de Israel pasó como nación, la cautividad en Babilonia. Tan traumático en la mente del judío que cuando llegamos a Mateo capítulo 1 y leemos la genealogía de Jesucristo, vas a ver que llega hasta un rey y dice la cautividad en Babilonia. Y después sigue desde la cautividad en Babilonia, otras tantas generaciones, etc. Los marcó para siempre. Porque fue el juicio de Dios por el pecado de ellos, por la obstinación de sus corazones, por la dureza de su corazón. Quieren adorar ídolos, quieren adorar al palo y a la piedra. Bueno, los voy a llevar a una nación donde adoran al palo y a la piedra y ahí se van a postrar y van a estar 70 años. Hasta que los visite, hasta que cambie sus corazones y los restaure. Y cuando llegamos a Lamentaciones, recordemos algo. No fue que un día Dios se levantó de mal humor, lo cual no ocurre nunca, y dijo que los invadan los babilonios, los destruyo. Años y años y años, enviando a sus siervos los profetas desde temprano y sin cesar, advirtiéndole, diciendo, vuélvanse a mí, no sigan por ese camino. Es más, acuérdense, si Jeremías fue el autor, como sostiene la gran mayoría de Lamentaciones, Jeremías predicó 40 años antes de la caída. 40 años y nada. Ahora, si bien nosotros en nuestra Biblia tenemos el libro de Lamentaciones justo después del profeta Jeremías, allí dentro, entre los profetas mayores, si lo quisiéramos colocar
cronológicamente en un lugar dentro de la historia de la Biblia, este libro iría justo después de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas termina relatándonos los últimos reinados y la caída final de Jerusalén en manos de los babilonios. Y va justo entre Segundo de Crónicas y antes de Esdras, que nos relata el regreso de aquellos que fueron desterrados. Ahí en el medio podríamos colocar Lamentaciones. Ahora, pensemos en esto, o permítame un momento para tratar de poner un poco en contexto el libro que tenemos ahora delante de los ojos. La nación de Israel, nosotros sabemos que en un momento se dividen en dos reinos, al norte uno, al sur otro. En el sur queda Judá, con la dinastía de David en el trono, con la promesa de que de ahí va a venir el Mesías y con el templo en Jerusalén, el lugar, el centro de adoración religiosa del pueblo de Dios. Ahora, rápidamente, esta nación que había sido rescatada por Dios y había sido llevada, introducida en la tierra prometida y había entrado en una relación de pacto con Dios, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, una nación de sacerdotes, nación santa, etc., empieza a desviarse y quieren adorar a los ídolos de las naciones que le rodean. Y el reino del norte, con su capital más tarde en Samaria, ya arranca mal el reino, ¿no? Edificando ahí dos becerros para que el pueblo adore y cambiando todo. Bueno, vamos a hacer sacerdotes que no sean de Leví, vamos a cambiar la fecha de la fiesta solemne para que no vayan a Jerusalén. Ya estaba firmado que esto iba a destrucción. Sin embargo, Dios en su misericordia les habló, les advirtió, los llamó, no quisieron oír, y allí por el año 722 a.C. llegan los asirios, los asedian, los conquistan y los desparraman por todos lados y los mezclan con otras naciones, que era la política que tenían los asirios en ese momento, ¿no? Te voy a sacar tu identidad. Vos no vas a sentirte parte de nada, no vas a saber ni qué sos. Te voy a mezclar con otras naciones que conquistamos y vas a perder tus deseos de nacionalidad, tus deseos de independencia, y así te vamos a tener. Esa fue la triste experiencia que tocaron a las 10 tribus del norte, a las 10 tribus de Israel. Pero por 100 años más, el reino de Judá, el reino del sur, siguió existiendo. A sus hermanos sí, se los llevó el tren. Pero ellos seguían ahí. Y a pesar de eso, a pesar de ese ejemplo, a pesar de las advertencias de los profetas que Dios envió, de la misericordia y la paciencia de Dios, siguieron en su obstinación, pensando que ellos iban a manejar las consecuencias del pecado, o que a ellos no les iba a pasar. Recuerdan que una de las cosas que Jeremías justo denuncia es: ustedes que andan diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, como diciendo no nos va a pasar nada porque mirá lo que tengo acá atrás. ¿Qué? El templo de Jehová. Dios no va a destruir el templo. Y yo estoy acá. El asunto es que cambia el poder de mano de los asirios a mano de los babilonios, con el famoso rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se lleva al pueblo de Judá cautivo en 3 etapas: 605, 597 y 586 a.C. Ahora, cuando Jeremías escribe Lamentaciones, ocurrió la última de las 3 deportaciones, en el año 586, que es la que termina con la destrucción de Jerusalén. Los muros derribados, las puertas prendidas a fuego, el templo de Jehová saqueado, quemado, derribado, sus cosas preciosas, los utensilios con los cuales adoraban al Señor y servían al Señor, a la casa de los dioses de Babilonia. Y es en ese contexto. ¿Se escucha? Bueno. Es en ese contexto en el cual Jeremías escribe Lamentaciones pensando esto: ¿nos habrá desechado Dios? Imagínate pararte, no sé, en alguna de las lomas de las montañas de Jerusalén y mirar la devastación que había quedado detrás de eso. A los que no mataron se los llevaron cautivos. Los únicos que dejaron fueron un puñadito de personas pobres, los más pobres de la tierra, para que sigan haciendo producir la tierra para beneficio de los babilonios. El templo de Dios
donde en ese altar de día y de noche se sacrificaba y el holocausto continuo, el último fuego que se vio arder fue el fuego que metieron los del ejército de Babilonia. Sangre por todos lados, cuerpos de tus seres queridos por todos lados, las murallas derribadas. Y Jeremías escribe este poema, porque lo que tenemos en Lamentaciones es un poema, aunque nos cueste entenderlo. ¿Cómo podés escribir un poema de tanto dolor? Bueno, fue la manera que Dios inspiró a este hombre a escribir. Y no solo un poema, sino que es un poema acróstico, ¿sí? Es decir, sigue un orden alfabético. Cada uno de los versos de este poema lo que hace es comenzar con una de las letras del alfabeto hebreo, que constaba de 22 letras. Por eso ustedes, si se fijan, el capítulo 1 tiene 22 versículos, el capítulo 2 tiene 22 versículos, el capítulo 3 no tiene 22 versículos, sino que tiene 3 tandas de 22 versículos. Esto da 66 versículos. El capítulo 4 tiene 22 versículos y el capítulo 5, si bien no es acróstico, o sea, no sigue el orden alfabético, sí mantiene esta estructura de 22 versículos. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que podemos ver acá es el dolor, la agonía y la ruina del pecado de la A a la Z, si lo queremos ver de alguna manera. Así como el Salmo 119, que es un poema acróstico, nos da las bondades, las virtudes de la palabra de Dios de la A a la Z, porque también es un acróstico, acá tenemos el dolor expresado en toda su plenitud. Ahora, no vamos a leerlo entero, no vamos a estudiar el libro, pero sí quiero que vayamos juntos a algunos versículos. Vamos a ir, miren, están allí en Lamentaciones, vamos al capítulo 1, por favor. Fíjense cómo abre este poema del dolor, este poema de la ruina del pecado. Dice versículo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Versículo 3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso, todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Dios no hizo más que actuar como había dicho que iba a actuar contra el pecado. Que el día que ellos le abandonen y en su corazón sigan esa dureza, Dios los iba a esparcir por las naciones. Fíjense el versículo 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Cuando Dios les había prometido, obedézcanme, sírvanme de todo corazón, y yo los voy a guardar. El que contra ustedes se levante se va a levantar contra mí. El que quiera idear planes malignos contra ustedes no lo va a poder hacer. Pero ahora acá está, ¿no? Los que te aborrecen, tus enemigos se hicieron príncipes, tus aborrecedores prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Por el pecado. 7, versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Qué triste, ¿no? El típico cuadro del cuando me acuerdo tarde. Ahora que estoy en ruina me acuerdo de lo que tuve, me acuerdo de las bondades de Dios, me acuerdo de las promesas de Dios. Y soy burla del mundo incrédulo. Este es cristiano. Eso que están esperando, ¿eh? A veces no nos gusta reconocerlo, pero eso está esperando el mundo incrédulo a nuestro alrededor. Que deshonres a Dios. Para decir, ¿ves? Son todos iguales. ¿Ves que Dios no existe? Versículo 10, este versículo es tremendo. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación.
Imagínense a los ojos de los sacerdotes, estos sacerdotes que se tenían que purificar de tal manera, el sumo sacerdote ni hablar el día de la expiación, todo lo que tenía que hacer porque podías caer muerto ante la presencia de Jehová, ni se te ocurra tocar el arca, preguntale a Usa. Y vienen los babilonios comiéndose un sándwich de bondiola de cerdo, entran al templo y meten mano al arca y a todo lo sagrado y siguen vivos. ¿Qué pasó? No es que para vos, para el pueblo de Dios es la santidad. Para nosotros Dios quiere una vida distinta. Ustedes serán santos porque yo soy santo. ¿Y ellos por qué? Metieron mano y no les pasó nada. Con ellos estoy tratando de otra manera. Con ellos voy a ajustar cuentas. Versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Aquí está hablando como la ciudad, ¿no? En esta parte del poema está hablando la ciudad como personificada. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y versículo 18 del capítulo 1 dice, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Qué tremendo, ¿no? Este versículo, porque te está diciendo, aprendé de mi dolor. Aprendé de mi ruina. ¿Sabés por qué estoy así? Porque me rebelé contra su palabra. Y aún así nosotros los creyentes seguimos tratando con liviandad el pecado. Seguimos pensando que nosotros vamos a manejar las consecuencias del pecado. Que a nosotros no se nos va a arruinar la cosa. Ahora miren, si están allí en el capítulo 2, les voy a pedir que no lo lean, sino que yo les voy a ir leyendo algunos verbos, ¿no? Para que escuchemos, los voy a ir salteando, pero escuchemos lo que está diciendo, porque el sujeto que lleva adelante estas acciones es Dios aquí. Es Dios sobre aquellos que eran su pueblo. Es Dios vindicando su santidad, su justicia, su palabra. Les voy a leer el versículo 1 del capítulo 2 entero para que vean cómo comienza, ¿no? Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y ahí comienza, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Y allí dice, destruyó el Señor, destruyó en su furor. Echó por tierra, humilló al reino, cortó con el ardor de su ira, retiró de él su diestra, entensó su arco como enemigo, destruyó. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó, fíjense cómo sigue, destruyó. Quitó su tienda como enramada, destruyó. Desechó el Señor su altar, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Sus puertas fueron echadas por tierra. Pero vamos juntos al versículo 14, por favor. Porque acá vemos que en medio de todo ese dolor el profeta dice que hubo algo que pasó allí que Jeremías lo denuncia muy claramente, ¿no? Tus profetas te profetizaron vanidad y ustedes así lo quisieron. Fíjense que aquí dice, versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. La misericordia de Dios cuando nos habla del pecado, la misericordia de Dios que quiere evitar tu cautividad. No que tiene ganas de arruinarte la fiesta, entre comillas, que pensás que es tu vida lejos de Dios. No. Te quiero evitar el cautiverio, te quiero evitar la destrucción, te quiero evitar la ruina. Pero Dios no te deja hacer nada. Bueno, eso pensaba Eva. Al final, no puedo comer de ese árbol. Vieron que tenemos esta actitud. Ampliamos el mandamiento de no hacer
y minimizamos la libertad que Dios nos da. No, Eva, de todos los árboles podés comer. De ese no podés comer. Bueno, sigue con verbos tremendos, con acciones tremendas, ¿no? Destruyó, lo encontramos muchísimas veces. Pero vamos al capítulo 3, por favor. El capítulo 3 yo les decía que tiene esta particularidad que son 3 rondas de 22 versículos, son 66 versículos en total, acrósticos, y es el corazón del libro de Lamentaciones, es el centro y es el corazón del libro de Lamentaciones. Y probablemente sea el capítulo o los pocos versículos que sí leemos de Lamentaciones, porque allí hay una porción que es muy conocida, pero está en medio de todo este dolor, está en medio de toda esta destrucción que venimos viendo. Fíjense cómo comienza en el versículo 1. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Luego el autor sigue con estos verbos que estremecen. Hizo envejecer mi carne, me dejó en oscuridad, me cercó por todos lados, cercó mis caminos. Fue para mí como, versículo 10 dice, fue para mí como oso que acechaba, como león en escondrijos. Tremendo. Verbos que nos recuerdan lo que la palabra de Dios nos dice a los creyentes también del Nuevo Testamento, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lamentaciones nos recuerda algo, ¿no? Mirá que Dios habla en serio, ¿eh? Mirá que en serio Dios aborrece el pecado. Mirá que no es chiste para Él. Mirá que las consecuencias llegan. Ahora, vamos al versículo 21, por favor. Porque en medio de todos estos versículos que el autor se siente así, ¿no? Acechado y perseguido y destruido por la mano de Dios, de pronto tiene este momento en el que se detiene un momento y recapacita algo, y decía que este es seguramente el que conocemos. Fíjense, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Claro, el autor de pronto levanta la vista, dice, qué destrucción, qué ruina, qué dolor, todo lo que trajo el pecado. Y de pronto dice, pero estoy vivo. Es la misericordia de Dios. Dios no me consumió, Dios no me destruyó, Dios sí me disciplinó, claro. Pero para que me vuelva a Él. Y se acuerda de que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y que Dios es bueno con los que le buscan. El poeta como que logra salir un momento de ese dolor profundo, tiene este pensamiento hermoso y luego sigue. Miren cómo sigue en este pensamiento en el versículo 31 ahora, por favor. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él lo hace con el propósito de quebrantarnos y volvernos a Él. Porque Dios está involucrado en este negocio de restaurar.
Pero miren el versículo 39, porque nos hace una pregunta. Una pregunta, ¿se acuerdan que el domingo pasado el pastor decía, en el tema sed llenos, nos preguntó, nos dejó ahí picando, cada uno habrá contestado o no? Sed llenos, ¿de qué? ¿De qué querés ser lleno? Si te dejo que elijas vos. Bueno, aquí también hay una pregunta que se las quiero dejar para que lo piensen. Fíjense, dice el 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te lamentás? ¿Por qué nos lamentamos? Y nos da la respuesta, acá ya nos ayuda. Laméntese el hombre en su pecado. Claro, porque a veces nos lamentamos de las consecuencias del pecado. ¿O soy yo? ¿O soy yo? Ah, no, me voy. Como que... Hola, hola. Bueno, mientras piensen la respuesta, ¿de qué te lamentas? Porque por lo general nos lamentamos de las consecuencias del pecado y no del pecado. Hablaba con una persona hace un tiempo y le pregunto, ¿pero por qué te separaste? Por mi suegro. Y lo dejé que siga hablando. En 5 minutos me contó los desastres que había hecho. Entonces, y el suegro no me lo mencionó más. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Lamentémonos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de restauración si primero no nos lamentamos de lo que nos arruina. Si primero no reconocemos que necesitamos ser restaurados porque el pecado nos arruina. Pero este libro de lamentaciones... ¿Paso al otro? Ah, está en el mismo... Bueno. Este libro de lamentaciones no solo nos pinta un cuadro vívido, doloroso y triste de la ruina del pecado. También nos da en su amor y en su misericordia a Dios a través de este libro lo que yo podría decir de alguna forma, aunque suene medio raro en estos días, el primer paso para la restauración. Digo porque vieron que ahora es como que tantos pasos para esto, 10 pasos para lograr aquello, pero hay pasos que dar en la restauración, es cierto. Y lo encontramos en el versículo 40 y 41 del mismo capítulo 3, si me acompañan por favor. Antes de leerlo, ¿de qué nos lamentamos? Otra vez. No lo pasemos muy así rápido este momento, o esta pregunta. No, yo me lamento de mi pecado. Mira, si te lamentás de tu pecado, no sigas viviendo en pecado. Porque no es cierto entonces que te lamentás de tu pecado. Seguís pensando que la ruina de tu vida es por culpa de otro. Es por algo que pasó, algo que... No. Lamentémonos de nuestro pecado. Sí es verdad, el pecado de otro nos puede arruinar, pero de nuestro pecado vamos a rendir cuenta delante de un Dios justo. Ahora miren cómo el poeta nos muestra el camino hacia la restauración, ¿no? Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestro camino. Busquemos realmente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está allí, es hallado por el que le busca. Y no solo es hallado, sino que Dios está dispuesto a ayudarnos a restaurar esa ruina. Volvámonos a Jehová. Habla de arrepentimiento. Ustedes saben que en el judío y el Antiguo Testamento, cuando te quiere hablar de arrepentimiento, te habla de volverse.
Ese es el concepto que ellos manejan. Volverte del camino que estás transitando, que es en contra de Dios, y dejar de darle la espalda a Dios y volvete a Dios y buscar su rostro. Y transitar el camino a la inversa. Porque no es, ¿de qué me lamento? Y me lamento de mi pecado y ahí me quedo postrado en mi pecado, viviendo en el charco, en el lodo de mi pecado. No. Fíjense que dice, levantemos nuestros corazones. Hay que levantarse. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. El camino a la restauración comienza levantándose. Todos sabemos lo que es caer por el pecado. Pero pocos saben, o no todos saben, lo que es levantarse para ser restaurado. Algunos quedan caídos. La noche que el Señor fue entregado, claro, nosotros nos acordamos de Judas y de Pedro. Todos lo negaron, todos lo rechazaron, todos lo traicionaron, todos lo abandonaron. El que más se animó fue Pedro y lo seguía de lejos. Pero llegás a los hechos y ya no te habla más de los 12, te habla de 11. No todos se levantan, teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿O acaso Judas no podía volverse a Dios? ¿O acaso Judas no podría escudriñar sus caminos y volverse a Dios y levantar su corazón y sus manos al Dios del cielo? Sí, pero no lo hizo. Y me gustaría finalizar leyendo 4 versículos más de este capítulo 3, que nos muestra lo que ocurre cuando escudriñamos nuestros caminos, buscamos, nos volvemos a Dios, levantamos nuestros corazones y nuestras manos a Dios. ¿Qué? Que Dios responde. Porque Dios sí es un Dios que nos restaura, Dios sí es un Dios que nos transforma, Dios sí es un Dios que nos reedifica, Dios es un Dios que perdona. Y fíjense, vamos a leer versículos 55 al 58. Y quiero que presten, así como el expediente, es que presten atención a esos verbos, ¿no? Destruyó, me cercó, me rodeó, me derribó, me derrumbó, me quebrantó. Aquí hay verbos que también quiero que prestemos atención, porque está hablando del mismo Dios. Otra vez es el sujeto de estas acciones, Dios. Dice el versículo 55. Invoqué tu nombre. Aquí el que invoca es el poeta. Oh Jehová, desde la cárcel profunda. Y aquí cambian los verbos. Oíste mi voz. Antes él decía, cerraste tu oído a mi clamor y a mi oración. Pero acá dice, oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Versículo 57. Te acercaste el día que te invoqué. Dios se acerca. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Oíste, te acercaste, abogaste, redimiste. Y en todo este poema, el único momento en el cual el poeta, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice algo que Dios dice, es en ese versículo 57. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Mientras los hermanos se van acercando de la alabanza, Dios mediante vamos a comenzar a transitar este camino hacia la restauración. Pero tenemos que partir desde este lugar. ¿De dónde estamos en este momento? ¿De qué nos lamentamos? Y saber esto. Dios quiere restaurarnos. Pero siempre es más fácil seguir huyendo. No es lo más conveniente, pero siempre es más fácil seguir huyendo.
¿Se dieron cuenta qué fácil se destruyen las cosas? Tardamos muchísimo en edificar algo. Me acordaba de chico con mis hermanos, un hermano y una hermana, jugábamos cuando llovía, no podíamos salir a jugar a la vereda. Bueno, mi mamá nos trataba de alguna manera, atar no podía, así que nos entretenía con algo. Entonces jugábamos a armar como un campamento en mi habitación, ¿no? Con las sábanas, Y mi hermano tenía la particularidad, mi hermano mayor, de ser muy detallista a la hora de armar el campamento, y ponía broches acá y hacía nudos acá, y estábamos horas armando para todos. Nosotros, mi hermana y yo, queríamos entrar a la carpa a jugar, pero bueno, el tema era edificar la carpa. Y tenía la particularidad que terminaba de edificarla y por algo, cualquier cosa, se enojaba. No, yo no juego, decía, y chau carpa. Así que siempre terminamos jugando a la sábana con mi hermana, no sé. Pero lo que había llevado horas quizás de edificarse, en un segundo se destruía. ¿Quién no hizo con los naipes una casita? Tardás un montón en poner una, otra, y que no sé, se tuerce para acá y se tuerce para allá. Y cuando decís, bueno, listo, ya está, haces así y antes que pestanees ya no está más. Siempre es más fácil destruir, siempre es más fácil arruinar, siempre es más fácil derribar. Pero lo mejor que podemos hacer es reedificar y restaurar las ruinas antiguas. Y la verdad es que no es un camino fácil, la verdad es que no va a ser un camino en el que no vamos a tener oposición, en el que no vamos a tener que luchar, en el que no va a haber enemigos, en el que no va a haber problemas, no, va a estar lleno de todo eso y lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. Pero la otra opción es vivir en ruina. Es vivir tu vida en la ruina. Tu matrimonio en la ruina. Tu relación con tus hijos en la ruina. Tu relación con Dios en la ruina. Tu servicio al Señor en la ruina. Tu relación con tu parentela en la ruina. Esa es la otra opción. Esa es la más fácil, ¿eh? Porque te vas ahí a encerrar en tu mentira y vas a decir, con lo que me hicieron, con lo que me dijeron, con esto, con el otro. El otro te va a demandar restaurar y reedificar, nos va a demandar estar cerca de Dios, ser tratados por Dios, ser transformados por Dios. Pero lo hermoso de la restauración es que no es un proceso que Dios nos llama a hacerlo solos. Primero Él está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. ¿Se acuerdan de Zacarías? No es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y está en un contexto justamente de la restauración del templo. Entonces, Señor nos ayude a transitar este camino, que no va a ser el más fácil, pero que va a traer las mejores consecuencias, los mejores resultados. ¿Qué cosa? Vidas restauradas. Lo que Dios quiere hacer y lo que el mundo necesita ver. Vidas restauradas por Dios, por el poder inagotable, incomparable de nuestro Dios amoroso. Que el Señor nos ayude en lo que tenemos por delante y que hoy también podamos salir, como decíamos antes, hoy Dios me habló, hoy Dios me confrontó, hoy Dios me consoló, hoy Dios me animó, hoy Dios... Y recordemos, la decisión de quedarnos allí en la ruina es nuestra. La decisión de levantar nuestras manos y nuestros corazones a Dios también es nuestra. Y si lo hacemos, Dios oye nuestra voz, Dios se acerca a nosotros, Dios nos dice no temas y Dios nos redime. Amén. Vamos a orar.